Buenas tardes, licenciada. Como parte de la Cátedra Historia de las Relaciones Internacionales 1, hablaremos acerca del Imperio Austrohúngaro. Mi nombre es Nelly Roxana Mansur González. Mi nombre es Mariana Andrea Guevara Alfaro. Mi nombre es Hazel Rebeca López Pérez. Mi nombre es Alison Linet Alvarenda Navarrete. Mi nombre es Geraldine Gabriela Galvez López. Mucho gusto, mi nombre es Tonati José Alvarado Chicas. El Imperio Austrohúngaro estaba conformado por 11 estados, además de Austria y Hungría. Austria y Hungría conformaban una monarquía dual. Sin embargo, para entender en qué consistía dicho dualismo y el origen de dicho imperio, debemos remontarnos a sus antecedentes. La historia de Austria se remonta desde los tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico. Dicho territorio formó parte del imperio. De todos los gobernantes del imperio, en el año de 1452, inicia oficialmente la dinastía Habsburgo, con Federico III. Dicha dinastía fue engrandeciendo su patrimonio a través de matrimonios estratégicos, e incluso endogámicos. De la dinastía de los Habsburgo destaca el reinado de Carlos V, que gobernó los reinos hispánicos y fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Los gobernantes del imperio afrontaron conflictos con los reinos protestantes, donde destaca la Guerra de los 80 años y la Guerra de los 30 años. La Paz de Westfalia significó el fin de la supremacía de los Habsburgo y de la influencia de la Iglesia Católica, entre otros hechos. El Sacro Imperio Romano Germánico se volvió una confederación de estados de difícil cohesión y rivales entre sí. Con la muerte de Carlos VI se dio inicio a la Guerra de Sucesión Austriaca, debido al deseo de Prusia de desligarse del imperio, siendo el Archiducado de Austria el estado más importante del imperio en aquel entonces. El fin del Sacro Imperio Romano Germánico ocurrió tras la Revolución Francesa, cuando el último emperador, Francisco II, suprime el imperio tras la derrota sufrida durante las guerras napoleónicas. En 1804, Napoleón Bonaparte se declaró el primer emperador del imperio austriaco. Sin embargo, las potencias europeas se unifican y logran poner fin a la revolución. En el contexto internacional del siglo XIX, Austria representaba una de las mayores potencias en Europa debido a su participación como vencedor en la Revolución Francesa. Austria participó del Congreso de Viena, donde se delinearon las nuevas fronteras europeas para poder equilibrar el poder y reprimir toda amenaza liberal, siendo inevitable la expansión de dichos ideales debido al alcance que habían obtenido dichos planteamientos en Europa. En consecuencia, se dio un ciclo de revoluciones liberales, resultando nuevas dinámicas, entre ellas el liberalismo, nacionalismo y movimientos obreros. Austria representaba un papel preponderante en el escenario internacional, como líder espiritual, defensor del absolutismo monárquico y destierro del liberalismo. Optó por una diplomacia pacífica. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, sus relaciones con otros estados se ponen en peligro, debido a sucesos como la Guerra de Crimea de 1853 a 1856, la derrota de Lombardía en 1859, la expulsión del monarca austriaco de los territorios de la actual Alemania y Venecia en 1866, y la derrota frente a Prusia en Königgrätz en 1866, hicieron que este fuera perdiendo su posición en el sistema internacional. Destaca a su vez el Reino de Hungría, quien por su asamblea o dieta muy celosa de su independencia para resolver sus propios problemas y sus ambiciones de predominio sobre otros pueblos, añadido a los problemas de Austria, hace que se establezca un compromiso dual austrohúngaro desde 1867. A partir de ello se habla del Imperio Austrohúngaro. Monarquía austrohúngara. En junio de 1867 se da el Ausgleich o el acta de nacimiento de la monarquía austrohúngara, cuando el emperador Francisco José selló un acuerdo que transformó el imperio de Austria en la monarquía austrohúngara. Se estructuró como un contrato de asociación entre dos estados autónomos que contarían con finanzas, relaciones exteriores, instituciones, ejército, así como con un soberano compartido, que quedaría instituido como emperador de Austria y rey de Hungría, pero gozaban de un amplio margen de autonomía para organizar sus asuntos internos. El Estado absolutista pasaba a constituirse como Estado de Derecho, sustentado en leyes que limitaban la influencia del emperador, daban igualdad a todos los ciudadanos y establecían los parlamentos como órganos legisladores.
Actores involucrados. Dinastía Habsburgo. Federico III inicia oficialmente el reinado de los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano-Germánico. Carlos V, bisnieto de Federico III, fue Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio. Abdicó en su hermano e hijo, pasando el imperio a su hermano Fernando, junto con los dominios patrimoniales de la Casa de Austria, quien además con su matrimonio obtuvo Hungría y otros territorios. En Felipe II, como rey de España y sus dominios, a este le sucedieron en el trono los Austrias menores. A la muerte de Carlos II se desencadena la Guerra de Sucesión Española, donde los Habsburgo defienden la candidatura de Carlos VI, pero fue derrotado. Carlos VI, último emperador de los Habsburgo en el Sacro Imperio Romano-Germánico. A su muerte pasa a gobernar su hija María Teresa, quien se casó con el duque Francisco I de Lorena, iniciando un nuevo linaje, los Habsburgo-Lorena, casa a la que pertenecen los gobernantes del Imperio Austrohúngaro. Francisco II, nieto de María Teresa, fue el último gobernante del Sacro Imperio, porque fue destruido en las invasiones napoleónicas, por lo que asume el título de emperador de Austria con el nombre de Francisco I. Francisco José, nieto de Francisco I, fue emperador de Austria y rey de Hungría, al formar la monarquía dual. Rodolfo de Habsburgo-Lorena era el heredero al Imperio Austrohúngaro, pero se suicidó en 1889, aunque se cree que fue asesinado. Archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José y nuevo heredero al trono, fue asesinado en 1914 junto a su esposa María Schotek. Carlos I de Austria, cuarto de Hungría. Al morir el emperador Francisco José, fue sucedido por su nieto Carlos, siendo el último emperador Habsburgo y del Imperio Austrohúngaro. Imperio Austrohúngaro, actor central en el desarrollo de los hechos en el siglo XIX y principios del siglo XX. Era considerado una potencia de Europa, pero por diversos motivos tuvo que enfrentar su desintegración al finalizar la Primera Guerra Mundial. Rusia, constante rival del Imperio Austrohúngaro en la región de los Balcanes. Serbia, se le acusa de los atentados terroristas en Sarajevo. Alemania, aliado del Imperio Austrohúngaro. Los acontecimientos trascendentales del Imperio Austrohúngaro inician con la conformación de la monarquía dual. Promovió la política de cooperación y la diplomacia. Su constante rivalidad con Rusia en la región de los Balcanes, a pesar de las múltiples alianzas establecidas entre ambos. La anexión de Bosnia y Herzegovina y su protagonismo como uno de los iniciadores de la Primera Guerra Mundial, que al finalizar lo llevaría a su desintegración. Destaca Francisco José, que ejerció un rol preponderante en materia de relaciones internacionales, no solo en Austria-Hungría, sino en todo el escenario europeo, manteniendo en contacto a los soberanos. En 1889, tras el suicidio del príncipe heredero Rodolfo de Habsburgo, se integra otro personaje a los que ejercían la política exterior de la monarquía, un nuevo heredero, el archiduque Francisco Fernando, que no fue popular entre la población ni en la corte. Este había ocasionado gran consternación en la corte al anunciar su matrimonio con la condesa Sofía Chotek, porque no formaba parte del grupo de la alta nobleza del que se esperaba procediera la futura emperatriz de Austria. En consecuencia, el emperador impuso a la pareja la condición de que ninguno de sus hijos tuviera derechos de sucesión al trono. El archiduque tampoco llegó a buenos términos con el anciano emperador por sus concepciones políticas. Francisco José y Francisco Fernando tenían pretensiones diferentes. El primero era defensor de la estructura dual del Estado, pero el archiduque era partidario de modificar los términos del compromiso en una estructura tripartita, es decir, añadir a la monarquía los eslavos del sur para contrarrestar, a su juicio, el poder de los húngaros en el imperio. Dicha pretensión lo llevaría a enfrentarse con los líderes magiares, que no querían modificar el territorio,
al igual que las reivindicaciones políticas de los eslavos, que significó una enemistad con los serbios, que querían incluir a los eslavos del sur en una gran Serbia. Política de cooperación y diplomacia. Los cambios de la monarquía austrohúngara no fueron solo en las instituciones, sino también en su política exterior. Tras la derrota del imperio por Prusia, quedó en una delicada situación financiera y militar, impulsando un año después a adoptar una política de cooperación, negociación y búsqueda del entendimiento con otras potencias, es decir, solucionar conflictos por la vía diplomática y no militar. Esto se manifestó en las alianzas que incluso en momentos graves buscaron evitar el conflicto armado. Hungría sentía la amenaza de expansión de grandes países vecinos, donde Rusia producía mayor temor. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría era Gyula Dracsi entre 1871 y 1879. Los ministros austriacos que le sucedieron fueron el conde Irondol, que ejercería el cargo entre 1906 y 1912. Luego el conde Leopold, ministro entre 1912 y 1915. Los tres fueron diplomáticos y embajadores en San Petersburgo, teniendo percepciones similares hacia Rusia, incluso buscando alianzas con la necesidad de encontrar un punto de equilibrio diplomático, esperando una convivencia y cooperación en los Balcanes. La esperada conciliación del Imperio Austrohúngaro con Rusia se expresó en tratados. La Liga de los Tres Emperadores, Alemania, Rusia y Austria-Hungría, que terminó con la reunión de las potencias europeas en el Congreso de Berlín, donde se impusieron restricciones a lo referido al Tratado de San Stefano, para evitar que Rusia tuviera una posición ventajosa en la región. El Tratado de Berlín tenía un protocolo anexo, en el que se acordaba la anexión de Bosnia y Herzegovina por el Imperio Austrohúngaro para el momento en que lo juzgue oportuno. La alianza de los tres emperadores se vuelve a unir los miembros de la Liga. Esta alianza siempre fue referida a la región de los Balcanes, donde los cambios en el territorio fueran en común acuerdo entre ellas. Entente Austro-Rusa, de 1897. Esta duró hasta la crisis internacional causada por la anexión de Bosnia y Herzegovina por la monarquía austrohúngara en 1908. Rivalidad con Rusia en los Balcanes. La expulsión de Austria de Alemania influyó en la manera de enfocar y proyectar las relaciones internacionales del Imperio Habsburgo, dirigida hacia los Balcanes, un área histórica donde habían defendido el cristianismo frente a los turcos y donde también estaban los intereses de Rusia, por un imperio otomano cada vez más debilitado. Los acuerdos demostraron la fragilidad de la convivencia rusa en los Balcanes, pues las alianzas entraron en crisis al momento que se produjeron cambios en el statu quo de la península balcánica. La debilidad del Imperio Otomano y la afirmación de estados con aspiraciones en la zona fueron actos que se mantuvieron constantes hasta la Primera Guerra Mundial. Este conflicto llevó a Austria a tratar de buscar un acuerdo diplomático con Rusia en la península, reflejado en las anteriores alianzas. No significaba que Austria renunciara a sus intereses en la península, tampoco una mayor presencia rusa. Sin embargo, su debilitar militar hacía imposible que, a falta de un aliado más fuerte, pudiera llevar a cabo un exitoso enfrentamiento armado con Rusia. La estrategia austrohúngara para contrarrestar la influencia rusa en los Balcanes fue la cooperación. La Guerra de los Cerdos en Serbia, la dinastía Obrenović, que había protegido los intereses de Austria y por ello era despreciada por los nacionalistas, fue expulsada del poder en el siglo XX, siendo la pauta para un relevo dinástico que marcaría el fin de las relaciones entre ambas monarquías. Aunque continuaron las convulsiones internas de Serbia, los nuevos líderes se aliaron con Francia para contrarrestar la influencia de Austria-Hungría, que en respuesta aumentó las tasas de intereses a exportaciones serbias de las que era principal importadora.
Las relaciones internacionales de Austria con las otras potencias europeas siguieron la misma política que se mantuvo hasta 1914, con Alemania, la firma de la Alianza Dual que garantizaba apoyo de Alemania en caso de que Austria fuese atacada por Rusia, Italia con la firma del Tratado de la Triple Alianza que incluye a Alemania, y con Gran Bretaña las alianzas se fueron perfilando desde principios del siglo XX. Tenían buena cooperación en torno a la cuestión oriental e incluso una cordial relación personal entre monarcas. En las décadas finales del siglo XIX y primeras del XX, Austria mantuvo su estatus como gran potencia, pero su influencia internacional se vio mermada por su debilitada situación económica y militar, así como por la ausencia de aliados firmes. Anexión de Bosnia y Herzegovina. En 1908, Irondol había mantenido conversaciones con su colega ruso Alexander Izvolsky, donde ambos acordaron la anexión de Bosnia y Herzegovina por Austria-Hungría, pero el ruso negó dichos acuerdos ya que esta anexión desató críticas internacionales por ser una violación al Tratado de Berlín. Las críticas cesaron en el momento que Alemania mostró su respaldo a Austria-Hungría, insistiendo a Rusia y Serbia a hacer lo mismo. Esto supuso un deterioro de las relaciones con ambos. La inclusión de Bosnia al Imperio Austrohúngaro provocó la radicalización de los grupos nacionalistas serbios. Al interior de Bosnia se gestaban organizaciones como la Mano Negra, que interaccionarían con grupos nacionalistas proserbios. La más importante era Mlada Bosna, que desarrolló una nutrida red terrorista en la nueva provincia austrohúngara con el objetivo de anexionar Bosnia a Serbia. Durante 1912 y 1913, la guerra balcánica deterioran más relaciones del imperio con Serbia, sumado al asesinato del archiduque. Son de los motivos para iniciar años después la Primera Guerra Mundial. El heredero al trono visitaría Sarajevo en junio de 1914 con el objetivo de inspeccionar las tropas y reforzar la presencia de la monarquía. En ese contexto, fue ejecutada la misión de la Mano Negra el 28 de junio de 1914, cuando el serbio Gavrilo Princip asesinó al heredero al trono del imperio austrohúngaro Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Šoltek. La Gran Guerra. Las semanas posteriores al asesinato del archiduque y su esposa estuvieron marcadas por la decisión del emperador por declarar acción armada contra Serbia. El 23 de julio, Austria-Hungría envió un ultimátum a Serbia con condiciones humillantes. Fueron aceptadas menos su intervención en la investigación para determinar si Serbia había sido culpable de los atentados terroristas en Sarajevo. El 28 de julio, Austria-Hungría, quien ya contaba con el apoyo de Alemania, declara la guerra a Serbia, iniciando con la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los objetivos? Alemania apoyó la guerra siguiendo sus propios intereses territoriales, mientras que el objetivo de Austria-Hungría era humillar a Serbia para restaurar su honor y su prestigio como gran potencia en la región. ¿Quiénes fueron los actores? Se dividieron en dos grupos, las potencias centrales y la Triple Entente. La fallida coordinación, escasez de recursos, disgregación de la población y la compleja estructura de sus tropas que dividían a los ejércitos, cada uno con su propio idioma y su debilidad, teniendo que reclutar ciudadanos, además de su concentración en el frente oriental, agotó los esfuerzos de Austria-Hungría, que iba dependiendo cada vez más de la ayuda de Alemania. Para 1918, el cansancio y la miseria de 4 años de guerra pesaban demasiado para toda Europa. El emperador Carlos I de Austria fue uno de los más interesados en alcanzar una paz que permitiese el mantenimiento del imperio, pero ante las pretensiones pacíficas de una Austria agotada, su principal aliada Alemania exigió su pronunciamiento en continuar la guerra y su compromiso entre ambos. Bajo las pretensiones de Alemania, el emperador Carlos I cede. Frente a esta declaración, la monarquía firmó su sentencia de muerte.
finalización de la Gran Guerra llegaba la disolución de la monarquía dual, sumida en el caos y el colapso. La situación interna referente a la diversidad de las convulsivas nacionalidades que integraban al imperio, el reciente amparo que encontraban en los puntos wilsonianos con el derecho de la autodeterminación de las naciones, llevó al imperio a implementar políticas represivas contra las sublevaciones étnicas con objetivos secesionistas, con el fin de amedrentarlas y de preservar la integridad del imperio. Sin embargo, ya era demasiado tarde. En las semanas finales de 1918, con la derrota del imperio y la formación de nuevos estados que pretendían poner fin a los conflictos de nacionalidades, se creó el Consejo Nacional de Hungría, a raíz de la marea social que clamaba por una revolución y la separación dual. Fue así como el 26 de octubre el Consejo anunciaba la independencia de Hungría y la inminencia de la paz con los aliados. Esta llegaría hasta el 16 de noviembre con la incapacidad de Austria para contradecirlo. Los tratados de paz se firmaron por separado en los meses posteriores al final de la guerra. El 10 de septiembre de 1919, con el Tratado de Saint-Germain, se desintegra oficialmente el imperio. Nace el Estado de Austria Alemana, que integraba la mayor región de habla alemana del imperio. Se reconocen nuevos estados y este prohíbe la unión entre Alemania y Austria con el fin de preservar el orden y la paz del sistema. Continuando con el proceso de desmembramiento, el 4 de junio de 1920 se firma el Tratado de Trianon entre Hungría y las potencias vencedoras. Se pretendía establecer fronteras políticas de acuerdo a las fronteras étnicas, razón por la cual Hungría tuvo que ceder parte del territorio a los nuevos estados. De los territorios que pertenecieron al Imperio Austrohúngaro encontramos Este imperio fue una potencia del continente europeo que a través de sus objetivos expansionistas logró someter a diversos territorios, configurando un reinado multinacional, que sería motivo, junto a malas decisiones de sus gobernantes, el encaminar al imperio a su disolución. Luego nacieron nuevos estados y se reestructuró el mapa de Europa. En conclusión, el imperio austrohúngaro sienta las bases para la Primera Guerra Mundial. En este contexto se desarrollaba en Europa la diplomacia de las alianzas. Esto hacía la paz del momento fuera bastante frágil, debido a que cada potencia del sistema internacional